El siguiente signo de puntuación que vamos a ver es el signo que también es un signo de puntuación que inserta incisos, ¿no? Inserta incisos, no delimita, sino inserta. Esos signos dobles son los paréntesis. Los paréntesis. Los paréntesis se utilizan para insertar incisos, así como lo hace la coma. Esos incisos pueden ser dentro de un discurso, aquellas oraciones que sean como comentarios y están alejadas de la oración principal. Lo que está entre paréntesis se puede quitar para poder hallar la idea principal de un texto. Tenemos, por ejemplo, las reuniones del decano, entre paréntesis, la última duró 2 horas, son muy largas. Como podemos ver, los paréntesis encierran incisos aclaratorios que están alejados de la estructura de la oración en la que se inserta. También los paréntesis se emplean para indicar opciones, ¿no? Por ejemplo, el, entre paréntesis los, día, entre paréntesis la S, el o los días, ¿no? Está indicando opciones. También se emplean para, dentro de las citas textuales, ¿no? Estos se emplean siempre combinados con los puntos suspensivos para indicar que se omite una parte, ¿no?, del fragmento, una parte de la cita. Queremos de repente citar a un autor para nuestro trabajo de investigación, pero no nos conviene escribir todas las ideas. Podemos escribir lo que falta con este signo, ¿no?, con los paréntesis y los puntos suspensivos para indicar que falta algo. Y además se utiliza para enumeraciones, ¿no?, para enumeraciones en forma de listas, ¿no? Por ejemplo, A, B, para enumerar, ¿no? Los signos de puntuación son el punto, A, ¿no?, B, la coma, ¿no?, C, ¿no?, el punto y coma. Ahora, también se va a escribir los paréntesis, solamente el de cierre. Por ejemplo, podría ser A, el punto, B, la coma, C, ¿no?, el punto y coma. Incluso hay quienes, en vez de colocar este signo de cierre, escriben un punto. Bueno, entonces, estos son los usos de los paréntesis. Recuerden que después del signo de cierre de los paréntesis se coloca el punto, no antes, ¿no? También después de este signo se coloca la coma. También puede ir los 2 puntos, ¿no?, pero no debemos colocarlos antes, ¿ya? Después de los paréntesis se suele colocar el punto o la coma. El siguiente signo que vamos a desarrollar son las rayas, que muchas veces son signos dobles, puede aparecer solo uno. Estas rayas se emplean para indicar un comentario de un narrador o también de un personaje, ¿no? Si es que es un narrador, obviamente el texto es narrativo, ¿no? Un personaje también va a ser narrativo, ¿ya? O del personaje, cualquiera de los dos. Por ejemplo, estoy feliz, dijo Linda, punto. Acá podemos ver que el comentario del personaje, de uno de los personajes, lo que ha dicho es estoy feliz, por eso empieza con una raya. Mientras que el comentario del narrador también está empezando con una raya. Ahora, puede ser que haya 2 rayas, ¿no? Estoy feliz, dijo Linda,
sola pero feliz, ¿no? Ahí colocaríamos una raya más para indicar que lo que dijo ella continúa, ¿no? Básicamente ese es el uso de las rayas para narraciones, para comentarios, aunque también puede tener el sentido, ¿no? Como los paréntesis. Por ejemplo, él, raya, quien suele ser amable con las mujeres, cierro mi raya, ¿ya? Él, quien suele ser amable con las mujeres, la llevó del brazo. Aquí he insertado un comentario que tiene un valor bastante subjetivo, a diferencia de los paréntesis, ¿no? Este valor es como una especie de comentario irónico, ¿no? Por eso se colocan las rayas. Además, los paréntesis encierran otro tipo de datos, por ejemplo, fechas, ¿no? Obviamente, lo que esté entre paréntesis tiene que ser algo que se puede quitar. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un uso de paréntesis que hace un momento no mencioné, pero, por ejemplo, él nació en 1992. Yo no puedo escribir este dato entre paréntesis porque hay una preposición que me dice lo que viene es la fecha. ¿Ya? Entonces, sí podemos de repente escribir la fecha de esta manera, ¿no? Juan López, 1992, nació en Huánuco. Aquí se está indicando, es un dato relevante, de repente colocar la fecha de nacimiento y se escribe entre paréntesis. Esa es la manera como debemos escribir los paréntesis. Y no confundirlo con las rayas, ¿no? Las rayas son básicamente para narradores o para dar comentarios irónicos, subjetivos, ¿no? Opiniones básicamente. El siguiente signo de puntuación son las comillas, que son signos dobles, como hemos mencionado al inicio de la clase. Las comillas son de tres tipos. Tenemos las comillas simples, que tienen una sola función. Tenemos las comillas angulares, o también llamadas latinas, y las comillas inglesas. Entre los usos de estas tres comillas tenemos las primeras, que son las citas. Las citas textuales son básicamente discursos que pertenecen a otra persona o a otra voz, ¿no? Muchas veces de repente ustedes han escuchado hablar de la polifonía. Los textos son polifónicos porque cuando uno escribe, en realidad los que están hablando son más de una persona, ¿no? Lo que nosotros decimos son discursos que nos han dicho otras personas, ¿no? Las citas son estos discursos que pertenecen a otras personas. Y recuerden que las citas deben estar entrecomilladas, es decir, entre comillas. Por ejemplo, un filósofo dijo. El lenguaje forma el pensamiento. Acá tenemos dos voces, ¿no? La voz de la persona que está escribiendo, que es el escritor de este texto, que soy yo, la escritora, y hay otra voz, ¿no? Hay otra voz, ¿no? Que es la persona que dijo esto. Hay otra voz. Generalmente las citas con carácter académico son un requisito para que una investigación sea considerada como fiable, ¿no? Como que tiene cierto peso, cierta solvencia. Por eso es muy importante saber usar esto en este nivel, ¿no? Que debe ser una preparación pues, para lo que viene, que es la universidad. La cita la vamos a escribir, voy a escoger estas comillas, que son las comillas latinas, para entrecomillar la cita. Los dos puntos sabemos que se colocan cuando la cita está al final, ¿ya? Si la cita va al final,
Entonces, después del verbo se va a colocar 2 puntos. Y como sabemos, el punto final se debe colocar después de las comillas, después de los paréntesis, ¿no? Siempre es después. Ahora, esta cita la podemos cambiar de orden, ¿no? Vamos a ir al supuesto de que sea así. El lenguaje forma el pensamiento. Por mucho tiempo se ha defendido esta tesis. Es hasta cierto punto cierta según mi punto de vista, ¿no? Porque el lenguaje no está completamente definido. Con el pasar del tiempo, nosotros vamos construyendo un lenguaje. Entonces, no es que esté dado, y el pensamiento tampoco, ¿no? Por lo tanto, no es que sea algo absoluto. Como es una cita, vamos a escribirla, eso sí, entre comillas. Y ya no vamos a emplear los 2 puntos, porque la cita ya no está al final. Como está al inicio, voy a escribir una coma. Y luego, pues, voy a continuar el texto, ¿no? Ya no un filósofo dijo, sino dijo un filósofo. Y si el filósofo no lo dijo, solo lo pensó, también. Pensó un filósofo, también podría ser así. Y terminamos la oración en punto, porque el punto cierra las ideas completas, ¿no? Le dan un carácter terminado a lo que estamos diciendo. Otro empleo de los signos, de estos signos dobles, que son las comillas, es para la función metalingüística. Y esto debemos recordar en las primeras sesiones que hemos visto en este curso, en este ciclo. La función metalingüística también consiste en hablar de las mismas palabras. Y generalmente nosotros hablamos de todo, ¿no? De nuestras raíces, de nuestra familia, de nuestros ideales, de nuestros valores, y también hablamos de palabras. Juzgamos las palabras y decimos, esta palabra no se dice, es una mala palabra incluso. Esas son las actitudes, ideologías, ideas que tenemos de las palabras. Cuando hay una función metalingüística, se debe escribir entre comillas. Por ejemplo, la palabra chiita no se tilda. Esto parece que lo dijo la profesora de lenguaje, porque está hablando de las palabras, pero bueno, también nosotros hablamos de palabras, ¿no? Esta voz, este vocablo debe estar escrito entre comillas porque se está utilizando de manera metalingüística. Hay otro uso que es en artículos, en capítulos de libros, en películas, en poemas, ¿no? Deben escribirse también entre comillas. Y acá vamos a ver una diferencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, leí 100 años de soledad. Leí 100 años de soledad cuando estaba en el colegio. Y la otra opción es leí el artículo, gramática cognitiva de, podría ser pues de Goldberg. ¿Ya? Goldberg. Como podemos ver, aquí yo leí 2 cosas, ¿no? Leí un libro completo, que es 100 años de soledad, y leí un artículo que se llama Gramática de Construcciones, que le pertenece a Goldberg. Y este artículo se encuentra dentro de una revista, dentro de un libro que ha sido editado de varios investigadores. Entonces, 100 años de soledad solo se va a escribir en cursivas, es decir, con una tipografía diferente, con la letra no redonda, sino en cursivas, inclinada. Así debemos escribirla. En cambio, gramática cognitiva, por ser un artículo dentro de un libro o de una revista, se va a escribir entre comillas. Y bueno, Goldberg va a ser la autora de este artículo. Recuerden que las partes de un todo, las partes, se escriben entre comillas, mientras que las obras completas van inclinadas hacia
un lado. Bueno, también tenemos el uso para indicar ironías, ¿no? Para indicar ironías. También se utiliza para voces vulgares o podemos decir impropias, ¿no? Yo creo que las palabras vulgares, el mismo hecho de decir vulgares ya denota una ideología sobre las personas que usan, ¿no? Deberíamos decir palabras impropias en un contexto, palabras populares, pero bueno, es parte también de la investigación que se ha hecho de la lengua. Por ejemplo, ironía podría ser, Inés te busca tu amigo. Y voy a escribir amigo entre comillas para indicar ironía en mi discurso, porque en realidad yo le estoy queriendo decir que no es su amigo, a pesar de que ella lo ha presentado como amigo. Incluso al momento de hablar de manera espontánea, la gente dice tu amigo y hace gestos, que son las comillas, ¿no? Porque sabemos cuál es su uso. Y bueno, hay un uso también adicional, que es para, lo voy a escribir acá al costado, que son las voces extranjeras o de otro idioma, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser extranjeras, pueden ser en lengua quechua, en lengua shawi, en lengua aymara, pero la idea es que son de otras, de otra lengua, otro sistema diferente al que yo estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir ella tenía una huasi grande. Acá estábamos hablando entre quechua y castellano, ¿no? Entonces esta palabra debería estar escrita entre comillas, huasi, que significa casa. Ahora, sobre esto en particular, sobre las voces extranjeras, vamos a escribir un asterisco para llamar la atención. Ahora se prefiere esto en cursivas, ¿ya? Se prefiere su uso en cursivas. ¿Sí? Cuando escribimos a mano, tratar de escribir con comillas, pero si escribimos en computadora, se recomiendan las cursivas.